Un día te darás cuenta que no eres una sobreviviente más, sino una guerrera que jamás se rindió. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y yo me he venido vestida así para la ocasión, de rosa. Son muchas mujeres las que padecen a día de hoy esta enfermedad. Para la mayoría de ellas una gran desconocida, y hoy voy a tener el placer de entrevistar a una superviviente de cáncer de mama que además para mí, y puedo decirlo abiertamente, ¿no?, fue un privilegio estar con ella en parte del proceso, y hoy nos va a contar su historia de superación del cáncer de mama, ya que a día de hoy está totalmente recuperada, y vamos a poder hablar con ella. Acompañadme, que vamos a presentar a Sara. Muy buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nos hemos venido las dos muy de rosa. Lo primero de todo, agradecerte que estés aquí, que nos cuentes tu historia, porque va a servir para ejemplo de muchas mujeres y sobre todo de gran ayuda. Yo quería preguntarte, lo primero de todo, ¿cómo era tu vida antes de que te diagnosticaran el cáncer de mama? Pues mi vida era muy normal, una chica normal, con sus estudios, su trabajo, y que no se esperaba para nada lo que le venía. Además, eres muy joven, tienes 33 años, si no me equivoco. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo recuerdas? Pues bueno, fue un día muy duro. Es verdad que ese día me acompañó mi madre al médico, porque bueno, en parte ya esperábamos un poco la respuesta al diagnóstico. Y es verdad que aunque tú te lo esperes, en el momento que te lo dicen es como que se te viene el mundo encima. Y bueno, aguanté un poco el tipo por los míos, pero bueno, fue complicado. Comentabas que te lo esperabas. ¿Te lo vieron en una revisión o cómo fue el proceso? Sí, yo fui a una revisión anual del ginecólogo y bueno, me vieron un bultito en el pecho. Y bueno, lo que parecía un bultito sin más, me dijeron que lo tenemos que revisar a los 6 meses. Y a los 6 meses, cuando volví, pues había crecido. Y había crecido de una manera irregular, o sea, no una circunferencia normal. Pues la doctora tampoco puso buena cara y me dijo, es que no me gusta porque ha crecido irregular. Entonces es como que ya sabes que algo no va bien. Por eso en parte me esperaba ese diagnóstico. Dices que te acompañó tu madre a esa consulta cuando te dijeron eso. Pero ¿cómo fue ese proceso de, vale, te lo dicen, tienes esto, y de repente dices, ostras, ¿cómo cuento yo esto, ¿no?, a los míos, a la gente que quiero? Bueno, teníamos una situación familiar con mi padre también, ¿vale? Y era como, ¿con qué cara voy yo a mi casa ahora a decir que tengo esto? Pero bueno, por suerte tengo una familia que es lo mejor, y con toda la tranquilidad del mundo me senté en el sofá y le dije, pues me han diagnosticado esto y hay que afrontarlo. Cuando te lo dicen, imagino que te cae como un jarro de agua fría. ¿Sentiste miedo en algún momento? Pues en esa primera toma de contacto. Sí, sentí miedo, porque es algo que al final tú lo ves de diario, pero nunca te esperas que te venga a ti. Entonces es como, ¿cómo se afronta esto, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pero bueno, es verdad que sientes miedo a lo desconocido, porque tuve ayuda en todo momento de profesionales, mi familia, mis amigos, al final. En ese sentido te sientes arropada, ¿no? Y la verdad es que los doctores con los que he dado me lo han explicado todo súper bien. Y bueno, al final vas avanzando un poco en el proceso, y aunque es algo que da miedo porque es una enfermedad muy grande, pero bueno, ves que la gente sale, que está súper estudiado, que cada vez invierte más en investigación y demás, entonces pues bueno, te vas relajando, ¿no?, entre comillas. Sabes que lo tienes que pasar, pero al final es un proceso que sabes que se supera. Además es como que hay una especie de estigmatización, una especie de tabú cuando oyes la palabra cáncer. Te parece que como que cuesta contarlo, ¿no?, o cuesta decirlo, porque la gente reacciona de una manera que no te esperas, ¿no? Sí, es verdad que es una palabra muy fuerte, ¿no? Entonces, siempre cuando la escuchas yo creo que te asusta, ¿no? Y bueno, cada vez hay más casos y en cierta manera lo vamos normalizando, ¿no? Pero sí, es grande. La verdad que
yo hay momentos que decía, tengo esto y me costaba. Sí. Una vez que te dicen, te pasa esto, hay que afrontarlo, dicen nada más que el 80% de superación de la enfermedad es actitud, ¿no? de una persona. ¿Cómo te lo planteaste? Porque además venías contando que tenías una situación también en casa con tu padre que estaba malito. Claro, de repente te pasa esto a ti, una persona tan joven, y dices, ostras, esto no me puede estar pasando a mí. ¿En un primer momento dijiste, voy a ganarlo con todas mis fuerzas o realmente dijiste, ostras, la que se me viene encima? No, desde el primer momento yo creo que lo afronté así, ¿no? Dije, bueno, pues me ha venido, me ha tocado y hay que afrontarlo. Y al final, pues eso es lo que te comentaba un poquito antes, la gente te va guiando, te va contando y dices, bueno, pues voy a poder con ello, ¿no? Al final también tenía la situación en mi casa y veía a mi padre malito y decía, jolín, no puedo darle como una carga más, ¿no? Al final me sentía un poco así, me hizo más fuerte en ese sentido. Pero creo que desde el primer momento la actitud, a ver, salvando el día de bajón, ¿no? Porque lo tienes que tragar, o sea, eso te viene y tienes que asumirlo. Salvando ese día o los primeros días, por decirlo así, creo que ya dije, hasta aquí, ha venido y a por ello. Pasaste por un proceso de quimioterapia y luego radioterapia. ¿En algún momento tuviste miedo de decir, me van a tener que quitar el pecho? Sí, la verdad es que sí, porque a mí como soy tan joven y yo no tengo antecedentes, me tuvieron que hacer un análisis genético. Entonces, el análisis genético iba a determinar un poco qué tipo de cirugía me hacían, ¿no? Al final pues dio una mutación genética de carácter incierto y los médicos decidieron que lo mejor era mantenerme en el pecho porque no había certeza de que esa mutación hubiera provocado mi cáncer. Entonces decidieron hacer una cirugía conservadora. Al final llega un momento que dices, bueno, me lo quitan, ya no lo tengo, ¿no? Se quita un poco el riesgo, pero sí que es verdad que es una operación complicada, son muchos cambios físicos que también es muy duro. Y bueno, cuando me dijeron que me mantenía en el pecho, un poco respiré, la verdad que sí. Precisamente además te quería preguntar eso porque hablabas de los cambios físicos, cuando se pasa por un proceso que además es bastante doloroso, ¿no? El tema de la quimioterapia, la radioterapia, lo que comentabas tú, que hay muchos días que no te encuentras nada bien. Lo peor que comentáis en general es los cambios físicos, ¿no? Sobre todo nosotras como mujeres, ¿no? que estamos acostumbradas a vernos de una determinada manera, con el pelo largo o bueno, con media melenita, pero con pelo, ¿no? Sí. Con cosas que nos gusta arreglarnos y demás, por regla general, digo. De repente ese cambio físico, ya no solo verte sin pelo, ¿no? Sino a lo mejor sin fuerzas, demacrada, ¿no? Sí, es verdad que cambias por completo, ¿no? Yo al principio iba a las sesiones de quimioterapia y me dijeron que se me empezaría a caer el pelo en torno a las 4 semanas o así. Y es verdad que se me empezó a caer a la sexta, pero claro, empezó a caerse de manera brutal. Y sinceramente para mí ha sido lo peor. Hay cambios físicos muy duros, pues lo que dices, cansancio y demás, pero personalmente no lo he llevado mal, porque yo además continué con mi trabajo y me encontraba bien, tenía fuerzas, pues bueno, algún día puntual que no te apetecía levantarte y demás, pero por lo general bien. Sin embargo, eso para mí es muy muy duro. Yo es verdad que, como decías antes, sí que me gusta arreglarme, llevar mi melenita, mi tal, y verte de repente sin nada es brutal. ¿Hubo algún momento del proceso que dijiste, no puedo más? No. A ver, es cierto que con el pelo pues era agotamiento, o sea, lo llevaba muy muy mal, porque no es solo el pelo, sino se te cae todo el vello, pestañas, cejas, el vello de todo el cuerpo. Y dije, en el momento que me vi así, dije, Dios, es alucinante. O sea, yo nunca he tenido conciencia o nunca he dicho estoy enferma hasta el día que me miré en el espejo sin nada. Dije, lo estoy, ¿no? Y fíjate que es una palabra que no me gusta, pero sí, es en el momento que te
das cuenta de que algo te está pasando. Lo que pasa es que dices, bueno, al final esto forma parte del proceso, sabes que es pasajero aunque sea duro. Entonces había días que sí, que mucho de bajón, pero no de decir no puedo más. Yo siempre tenía la ganas de seguir luchando y superarlo cuanto antes, porque decía cuanto antes lo supere, antes crecerá. Estamos hablando un poco de la parte negativa, ¿no? de la enfermedad, de todo lo que conlleva, de cuando te lo dicen, el desconocimiento que hablábamos, pero ¿te ha enseñado algo el cáncer? ¿Has sacado algo positivo de ello? Sí, se sacan muchas cosas. Al final te ves en el otro lado de la puerta, por decirlo así, y, jolín, aprendes a valorar muchas cosas, ¿no? Pues una actitud totalmente positiva hacia la vida, al final dejas de dar importancia a muchas tonterías, ¿no? Al final pasamos el día a día mirando cosas que realmente no tienen importancia, ¿sabes? Que al final puedes continuar con tu vida, que puedes superarla sin problemas. Creo que perdemos mucho tiempo en eso. Y ahora mismo, pues, dice, jolín, está en una situación complicada, creo que debería tomarme la vida de otra manera. Entonces, intento no dar importancia a las tonterías, tomarme la vida mejor, ser feliz en general. Y bueno, aprenderme a querer un poco más, ¿no? Porque es verdad que es un proceso muy duro y como decía, son muchos cambios que te tienes que aprender a ver cómo estás, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido sí que he sacado cosas positivas. Al final la importancia, ¿no? de ser feliz con lo que uno tiene, que es un poco la lección, ¿no? de todo esto. ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento? Pues no llegó al año. A mí me lo detectaron en febrero, me biopsiaron y en marzo empecé con el tratamiento de quimioterapia, que fueron 12 semanas, o sea, 12 semanales, una por semana, y luego fueron 4 cada 21 días. Cuando terminé eso me operaron y después de la operación vino la decisión de radio. Oye, Sara, cuéntame, ¿cómo fue el día que fuiste a por los resultados después de terminar todo y te dijeron, ya está, se ha acabado? Me emociono todavía porque es verdad que fue un tipo de tumor muy difícil y los médicos, bueno, en todo momento fueron sinceros, ¿no? Que tenían esperanzas y demás. Uy. Es normal. Estamos aquí las dos a la misma viva. Pero cuando te dicen estás limpia, no tienes nada, o sea, es como un desahogo, una felicidad que solo podía llorar y bueno, abrazar a mis padres, que son los que en este caso estaban conmigo, y deseando llamar a toda mi familia, a mis hermanos, mis amigos, a mi chico y todo para decirle, ya está, hasta aquí. Uf. Y ese día es como volver a nacer, ¿no? Sí. Vuelves a nacer. Sí, la verdad es que es como, ya pasaron, ¿no? Sabes que detrás de eso vienen pruebas, vienen revisiones, siempre hay un riesgo, ¿no? Porque al final hay que ser realistas y siempre existe un riesgo. Pero sí, dices, ya está, ya ha pasado lo peor, ahora pues toca empezar de cero, por decirlo así, otra vez. Y bueno, muy feliz, la verdad es que es un día que por un lado parece hasta mentira, ¿no? Después de todo te sigues viendo con ese aspecto y demás, pero dices, ya está, ya no lo tengo. Realmente es que me está costando mucho llevar la entrevista porque además de la emoción de Sara, que es evidente, es que yo he pasado parte del proceso con ella y entonces es como remover todo mucho. Pero cuando te dicen que ya está y que ha finalizado todo, durante el proceso, ¿hubo un momento en que dijiste que les pasa a muchas personas enfermas de cáncer que necesitan ayuda psicológica? ¿O no fue tu caso? Sí, es verdad que cuando terminé sí que pedí ayuda a la Asociación contra el Cáncer porque me ha pasado, pero no terminaba de asumir lo que me ha pasado, ¿no? Al final creo que durante todo el proceso estaba más pendiente a la recuperación de mi padre que a la mía propia. Entonces cuando terminó todo, que terminamos él y yo a la vez, o sea que la felicidad fue
estaba multiplicada, pues era como, es que he pasado esto. Y soy una superviviente. ¿Y cómo afronto yo esto? Porque, pues bueno, sí, te dicen que estás limpia, pero al final sigues sin pelo, te empieza a crecer, ¿no? Pero hasta que creces es muy lento, te ves sin nada y decía, ¿cómo empiezo yo mi vida con esto? ¿Cómo asimilo todo lo que me ha pasado? Porque al final ha sido tan rápido que con lo de mi padre y demás, como que no me daba tiempo a asimilarlo. Y bueno, estuve unas semanas con ayuda psicológica y bueno, bastante bien, la verdad. Tenía una actitud positiva y ella me ayudó un montón. Y bueno, al final ya considero que las cosas que tenían forman parte del proceso de lo normal y me dio como el alta, por decirlo así. Pero sí se necesita, aparte de eso, siempre he tenido un grupo de apoyo, de un grupo de WhatsApp que me pusieron en contacto con él en el hospital, de chicas jóvenes en el mismo caso, en la misma situación que yo. Y la verdad es que sin conocerme ha sido una ayuda brutal. Fíjate que uno de los casos, digamos, más mediáticos ahora de cáncer de mama es la actriz Cristina Medina, que ha salido diciendo que padece esta enfermedad. Y en algún vídeo que ha subido a Instagram, ella decía, por favor, se necesita mucha ayuda para investigación, se necesita ayuda para medios, pues que hay días que no te apetece levantarte de la cama, hay días que simplemente pues, no ves la luz, ¿no?, al final del túnel. Y una cosa que dijo ella que se me quedó a mí muy grabada, que decía, igual cuando alguien se queda embarazada y enseguida le regalamos que si el carrito, que si el body del bebé, que si no sé qué, decía ella, no tengáis ningún pudor a regalar un turbante, un pañuelo, porque parece que da pudor, ¿no?, regalar ese tipo de cosas, dice, y de verdad que nosotras lo vamos a agradecer muchísimo. Sí. Eso se me quedó grabado. Sí, es verdad que al final es que es la realidad, ¿no? Te ha venido y lo vas a necesitar. Yo que en ese sentido tuve un pequeño percance porque yo empecé todo el proceso en plena pandemia. O sea, yo empecé mi tratamiento el día 11 de marzo y el 13 nos confinaron. O sea, no tenía preparados ni turbantes, ni peluca, ni nada. Salvo lo que me dio un poco tiempo, lo que tenía por casa, los pañuelos de mi madre y demás. Y un pañuelo para dormir que me dejó una mamá del cole donde yo trabajo, que ha pasado por lo mismo, y me lo dio, pero es que no me dio tiempo a nada más, pues lo que podíamos ir pidiendo. Entonces, la verdad es que la situación en ese sentido se complicó un poco más. Es verdad que las personas que estamos alrededor, ¿no?, muchas veces cuesta, ¿no? Es como, si digo esto voy a meter la pata, por lo que hablábamos antes, de que parece como algo muy tabú, sí, que está muy estigmatizado, entonces de repente es como, si regalo esto o si la digo esto, ¿cómo te ayudaron las personas que estaban alrededor? Pues siendo ellos mismos. La verdad es que la gente tenía miedo, ¿no?, de a veces contarme sus propios problemas, ¿no? ¿Cómo te voy a contar esto a ti con lo que tienes? Y yo decía, que yo sigo siendo la misma. Y es que yo lo que necesito es que me sigáis tratando como la de siempre. Porque yo tengo un problema, pero el resto continúa su vida y también tienen problemas que a lo mejor puede parecer pequeño, pero para ti no lo es. O sea, cada persona tiene sus problemas, su mundo y su vida. A mí mi problema se ha complicado en ese sentido, pero para lo que a otra persona es importante, yo quería que la gente siguiera haciendo lo mismo, teniendo la misma actitud. Entonces, en ese sentido, sí que yo notaba que la gente se retraía un poco a la hora de contarme las cosas pero luego, en el momento que yo lo dije, nada, la gente normal y continuaban siendo ellos mismos conmigo. O sea, al final siempre tienes esa sensibilidad o el cuidado, sobre todo de la gente que me conoce, mi familia, pues el tema del pelo, el tema de pues, verte tan diferente, ¿no? Lo trataban con mucho tacto, pero bueno, al final ellos me ayudaban siendo ellos. Fíjate qué maravilla esto, que se me pone la piel de gallina de escucharte, qué maravilla esto que estabas diciendo, que a pesar del problema tan grande que tenías tú, como es una enfermedad de este tipo, y que bueno, hay muchos avances, pero sí, no se sabe nunca por dónde puede salir la cosa, sí, o se puede complicar, que estuvieras abierta, ¿no?, a que la gente viniera y te contara sus cosas y que siguiera siendo así contigo. Eso es una maravilla, ¿no? Yo creo que te ha ayudado incluso en el proceso.
Sí, porque al final también es una vía de escape, ¿no? Si tú estás todo el día pensando en, pobrecita, mira lo que me pasa, o yo no quería ser la pobrecita, quería afrontarlo de la mejor manera que sé, continuando con mi vida en la medida de lo posible, salvo los días que te encuentres mal, como cualquier otra persona se puede encontrar mal. Pero creo que a mí me ayudaba a seguir con la rutina, seguir con mi vida y que la gente continuase siendo ella misma como es de diario conmigo. Y al final, pues creo que lo he conseguido, ¿no? Y fue de mucha ayuda. Lo has conseguido además y con creces. Una de las cosas que más temen, sobre todo las mujeres jóvenes que pasan por un cáncer de mama, es luego podré tener hijos. En tu caso, ¿qué te dijeron? Pues a ver, hay un riesgo que pues, al final la quimioterapia te puede afectar a los ovarios y demás, ¿no? Normalmente cuando empieza este proceso te hacen una congelación de óvulos para que tú tengas la posibilidad, pues si se te daña o demás, tengas la posibilidad de tenerlos, ¿no? Y sí es cierto que se pasa miedo, ¿no? Porque además me acuerdo de esa primera consulta donde te dicen, pues tu cáncer es este, tienes este tumor y te voy a mandar a fecundación por lo de los óvulos, es como, pero... Demasiada información. Claro, ¿no? pero ¿por qué? Que te asusta un poco, ¿no? Y bueno, creo que es algo que todavía a día de hoy tienes un poco de miedo, ¿no? Porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Después de todo me han dicho que al principio que todo parece bien, aparentemente está bien, que no voy a tener ningún problema. Mi ginecólogo me ha dicho que, pues, eso, que se ve, pero bueno, al final a ti se te queda la cosilla, ¿no? De el día que lo intente, ¿qué puede pasar? Bueno, vamos a pensar en positivo. Sí. ¿Qué día fue el día que te dijeron estás curada? Pues... ¿Te acuerdas más o menos? A mediados de octubre, cuando me operaron, fui a la revisión a los 15 días y demás, y me dijo pues, que estaba limpia. Es verdad que a mí ya cuando me operaron el tumor había desaparecido, pero bueno, te operan pues, para quitar todos los restos posibles células que luego se puedan reproducir. Estamos hablando a mediados de octubre de 2020. De 2020. Hace ahora más o menos un año. O sea que podemos decir que un año de tu nueva vida. Sí. ¿Cómo es ahora? Pues mantengo mi vida, o sea, continúo con mi trabajo, continúo con mis amigos. Es verdad que ha sido un año de cambios, de aceptación, sobre todo de mí misma, porque yo el día que me operaron decidí quitarme el pañuelo. Estaba ya cansada de pañuelos, pelucas y demás. Y salí del hospital y tiré el pañuelo a la vida y dije, hasta aquí. O sea, es como que eso se ha ido y yo tengo que dejarlo atrás también. Y bueno, ha sido pues lo que te decía, un proceso de aceptación, de verte diferente y enfrentarte al mundo siendo así diferente. Sin duda alguna, ahora que lo vuelvo a revivir otra vez, ¿no? de tu boca, es que es lo que digo a lo que he dicho a lo largo de la entrevista, que es que me está costando llevarla a cabo, pero es que eres un ejemplo de superación, eres un ejemplo de fuerza, de fortaleza, de constancia, cómo has sabido llevar la enfermedad y además con la situación que tenías en casa, que además ella lo ha comentado antes, pero me permito el lujo de decirlo, que tanto su padre como ella están perfectamente curados y de repente pasas este bache y ves lo que decías tú, no ves la vida de otra manera. A mí me gustaría, para finalizar y ya para englobar, que miraras a esa cámara de allí, que sé que te va a costar un poco porque te está costando hacer esta entrevista, pero que miraras a esa cámara de allí y le mandaras un mensaje a todas las mujeres que están pasando por este proceso, independientemente de la edad, porque esta enfermedad no entiende de edades, independientemente de la edad, y que están pasando por ello, o mujeres incluso que se lo acaban de diagnosticar o que acaban de terminarlo y a lo mejor necesitan esa ayuda psicológica que tú comentabas antes. Y yo creo que mejor ejemplo que el tuyo para decirlas algo, te pido por favor que mires a la cámara y que las mandes mucha fuerza. Pues nada, yo desde aquí, aparte de todo el ánimo y toda la fuerza del mundo, quería deciros también que os permitáis el hecho de estar mal, de llorar lo que tengáis que llorar, de gritar si necesitáis gritar, que os apoyéis en la gente que os quiere y que tengáis sobre todo una actitud positiva,
que de esto se puede salir, que aunque hay situaciones muy complicadas, yo por suerte no creo que haya tenido un proceso de los más complicados pese a las circunstancias, pero que se sale, que se puede salir. Y bueno, hablo en nombre del grupo de WhatsApp que os comentaba antes, la gente que necesite apoyo psicológico o simplemente hablar con alguien que haya pasado por lo mismo, porque hay veces que tienes dudas y encontrar la respuesta en gente que de verdad lo ha pasado. Entonces, desde aquí aprovecho para daros nuestra mano. Si necesitáis ayuda, creo que Laura pondrá mi Instagram. Podéis escribirnos con toda la confianza del mundo, ¿vale? Que vamos, estamos aquí para ayudaros en lo que necesitéis. A mí personalmente, al margen de mi familia, amigos, mi pareja y demás, fue un apoyo fundamental. Así que la gente que lo necesite, ahí estamos, ¿vale? Y pues nada, ánimo y fuerte. Sara, ¿qué te digo? Has sido una auténtica valiente, no paro de repetirlo. Es que me está costando mucho. Porque yo sé lo que has pasado, evidentemente no de primera mano como tu familia, pero es que eres un ejemplo. Además, yo siempre lo decía, joder, Sara, qué bien lo lleva, qué valiente, pero claro, lo que no sabemos es lo de detrás, lo que lloras, lo que rabias, lo que gritas, todas las dudas, la incertidumbre, eso es lo que no sabemos. Así que, de verdad, gracias por contar tu historia. Y seguro que vas a servir de ayuda a muchas mujeres. Todo lo que pueda servir de pequeña ayuda o ejemplo, adelante. Y por favor que sigan investigando, que es fundamental, porque hay mucho, dentro de un mismo cáncer, del cáncer de mama, hay muchas variantes y lo más importante es que sigan investigando para que esto se quede en un simple constipado, como digo yo. Sí. De verdad. Muchas gracias a ti. Mil gracias.